Este material que vamos a ofrecer a la comunidad y a la docencia en particular quiere ser un aporte a una discusión que retomó la sociedad argentina en estos días respecto a una etapa que para nosotros es muy importante, quede claramente establecido cuál era la situación internacional, nacional, los factores que incidieron para que se diera el golpe de Estado de 1976 y se iniciara una de las etapas más duras, más crueles y sanguinarias de la historia argentina, titulada de distintas maneras, como la dictadura, el proceso de reorganización nacional. Para ello, junto con el profesor Luján Miño, con la profesora Mirka Fernández y conmigo, Nilda Beatriz Patiño, vamos a desarrollar un diálogo que pretende, insisto, acercar nuestra postura como un material para el aula y también para el debate en toda la sociedad. Es decir, lo que pretendemos nosotros es un poco contextualizar, ¿sí? La situación internacional, la situación latinoamericana y desembocar en la situación nacional. Digamos que a nivel internacional había una fuerte disputa entre los dos principales países potencias de ese entonces, Estados Unidos, que lideraba el bloque capitalista, ¿sí?, cuya fuerza de choque era la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, y del lado oriental era la Unión Soviética, ¿sí?, que era el eje de los países socialistas, cuya fuerza de choque estaba dada por lo que se conoce como el Pacto de Varsovia, ¿sí? Esta disputa se conoce como Guerra Fría, ¿sí? Y no era solamente un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es decir, entre líderes socialistas y capitalistas, sino que fue una disputa ideológica a nivel global. Y esto llega a América Latina. Digamos, en América Latina la Guerra Fría entra de lleno cuando la Revolución Cubana con Fidel Castro y Ernesto Guevara derrocan por medio de una revolución a Batista, apoyado por Estados Unidos, y a partir de ahí en América Latina empiezan a organizarse y a crecer movimientos de orientación socialistas, particularmente que proponían la lucha armada como una de las formas de llegar al poder, ¿cierto? Entonces América Latina entra de lleno a la Guerra Fría. Y en el caso de Argentina fue entre fines de los 60 y principios de los 70 que se da esta situación. Empiezan a surgir fuerzas revolucionarias que planteaban también la lucha armada, ¿cierto? Y dentro del partido de gobierno de ese tiempo, recordemos que en Argentina en 1973, después del quinto golpe de Estado, se vuelve a recuperar la democracia, donde asume primero Cámpora, que renuncia a los 2 meses aproximadamente de su gobierno, con una nueva elección, y asume Perón con su vicepresidente, que era su esposa, entonces la fórmula Perón-Perón. Pero dentro del mismo partido de gobierno se va a dar esta disputa ideológica entre los que proponían la organización de un Estado socialista y quienes defendían la posición de un Estado capitalista alineado con Estados Unidos. Específicamente Montoneros y la AAA. En el caso de Montoneros era una fuerza que se unió a la FARC y proponía como método de lucha los atentados permanentes, incluso los secuestros, como una forma de recaudar fondos a los efectos de fortalecer la organización. Ahora, la AAA surge como organización clandestina, pero a partir de una línea del mismo gobierno, ¿sí? O sea, apoyada por el Estado. Apoyada por el Estado. Gobierno democrático. Un gobierno democrático, pero extraoficialmente, es decir, era apoyada por el Estado, pero no había documentación oficial ni declaración oficial que la legitimara como organismo del Estado. La AAA se le atribuye su liderazgo al que se lo conocía como el Brujo, que era López Rega,
que fue incorporado al gobierno de Juan Domingo Perón y que después continuó con mucho mayor influencia luego de la muerte de Perón en 1974. Y la AAA lo que hacía era precisamente tratar de contrarrestar no solamente el accionar de Montoneros, sino también empezar a perseguir a todos aquellas personas que tuviesen una ideología distinta a la que bajaba el gobierno, ¿sí? Y que no compartiera, por supuesto, los lineamientos que se venían. Eso me parece importante para aclarar por qué hubieron atentados, desapariciones, secuestros antes del golpe, ¿no? Que hay gente que como que quiere negar el golpe o la acción del golpe porque ya antes del golpe hubo, ¿no? Había un enfrentamiento político y armado de distintas fracciones, ¿no? Claro, claro. Y que inclusive esta forma de acción inclusive estaba planificada, no era únicamente propia de Argentina, ¿sí? Es un poco lo que está encuadrado dentro de lo que se conoce como la doctrina de seguridad nacional. Que Estados Unidos tenía una política silenciosa, venía de grandes derrotas de una intervención armada directa, entonces tiene una estrategia distinta. A esos gobiernos progresistas que habían en América Latina los va bajando mediante golpe de Estado, apoyando en forma solapada a las Fuerzas Armadas. Habíamos tenido golpe en Bolivia en el 71, en el 73 Chile, en el 75 Perú, y Argentina quedaba como la última bola en la mesa de billar, y bueno, que había que tirarla, ¿no? Así que vinieron por eso. Claro, claro, esto que vos acabás de aclarar, que era, digamos, parte de la doctrina de seguridad nacional en la que Estados Unidos pretendía mantener alineada a América Latina en su confrontación con la Unión Soviética, digamos, ¿cierto? Y acá también me parece importante, me voy a salir del tema, porque viste que en estos días se habla mucho como que el peronismo es de izquierda. Y no, Perón en medio de esa disputa aclara con una frase que me parece oportuna recordar, que dice ni yanquis ni marxistas, refiriéndose a ese mundo bipolar que vos decías, y dice peronistas. Todos esos calificativos que nos dieron, bueno, eran por molestar o por hacer la campaña política, pero yo bien sabía que nosotros no éramos ni comunistas ni menos fascistas. O sea, ni con la izquierda ni con el liberalismo, y plantea lo que se llama la tercera posición. Y ellos defienden, ellos, por lo menos lo que todavía tienen cierta lectura de la doctrina peronista, de esa tercera posición, pero claramente se van a jugar por el modelo capitalista, ¿no? Claro. Recordemos que en esta época, a nivel internacional también, después de la segunda posguerra, se había formado lo que eran los países del tercer mundo, que en realidad era una posición política, que planteaban eso, digamos, ni con el imperialismo norteamericano ni con el imperialismo soviético, digamos, sino bajar una tercera posición. Pasa que como todos los países que tenían esa tercera posición eran países pobres, entonces ahora, digamos, se asocia tercer mundo con pobreza, cuando en realidad lo que se planteaba del tercer mundo era una posición similar a la que adhiere Argentina después, digamos, que eran los países liberados de África y Asia que formaron el tercer mundo, esta tercera posición a la que después la mayoría de los países de América Latina adhieren. ¿Sí? Entonces, y la otra cosa, hay veces se confunde la cuestión de izquierda cuando algunos partidos tienen posiciones nacionalistas o proteccionistas, cuando el discurso puede ser parecido, pero no es lo mismo. Exacto, Sí. porque hay burguesías nacionales que alientan ese discurso nacionalista en tanto les sirve para sus intereses y sus ganancias. Claro, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, llegamos al 76, con ese escenario de violencia política ya instaurada, con atentados, con un Estado que empieza a tomar medidas represivas. Dentro de ese progresismo había muchísima gente que no estaba en los movimientos guerrilleros, que militaba porque estaba convencida con algunas cuestiones de la justicia social, como fueron curas, monjas, villeros o tercermundistas, como se los llamaba, estudiantes jóvenes que querían reivindicaciones como el boleto estudiantil, claro. Y para muchos esto ya era un desorden.
Claro, por ejemplo, un ejemplo de eso es, porque acá se dice como que prácticamente casi toda la juventud de los 60 y los 70 adhería a un tipo de violencia política como forma de expresión. Y no es así. La universidad es un ejemplo. En la universidad, la conducción de prácticamente todos los centros de estudiantes de las universidades la tenían los movimientos reformistas. No eran revolucionarios. Sí, no eran revolucionarios, ¿sí? Sino que planteaban, digamos, la reforma dentro del sistema institucional democrático. Es, digamos, importante aclarar. Y bueno, y acá para cerrar la presentación del golpe, en ese contexto prende el discurso de que hay que poner el orden y que el orden se logra con mano dura, con más violencia, diríamos, pero acá había, hay que decirlo, intereses económicos muy fuertes que tienen un plan, y para poder ejecutar ese plan necesitan el orden, que van a imponer las botas, el silencio en los cementerios que vendrá con los militares. Claro, la proclama de la dictadura, digamos, cuando ellos se presentan, cuando irrumpen y digamos, y cortan un proceso democrático, se presentan como la alternativa moral y honesta ante la corrupción, que venían a poner orden ante una cuestión desmadrada y que la democracia teóricamente no le podía dar solución, ¿cierto? Claro, básicamente el golpe del 24 de marzo fue impulsado por tres actores. Se le acusa únicamente a las fuerzas armadas, pero en realidad hay actores civiles. Digamos, acá se puede hablar de tres patas. Digamos, la que ponía la fuerza y el orden, la que ejecutaba el plan, que van a ser digamos, las juntas militares, pero por detrás estaban los grupos económicos, particularmente los grupos económicos tradicionales, las grandes empresas vinculadas al agro, digamos, que eran los que ponían la ideología y son los que van a poner, por ejemplo, el primer ministro de Economía de la dictadura. Y después, detrás también, estaba este plan, esta doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos. Es decir, la legitimidad a los golpes de Estado estaba apoyada por la Secretaría de Estado de Norteamérica, ¿no? Es importante aclarar cuál era el plan económico. Diríamos que el plan económico siempre, en todas las etapas de la historia, resulta la hoja de ruta. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Y a partir de ahí se va a desprender todo. ¿Cómo se hace? ¿Quiénes se oponen? ¿Qué se hace con los que se oponen? Para que se ejecute. Así que contanos un poco cuál era el plan. Bueno, el plan económico va a ser un plan ultraliberal ortodoxo, ¿sí? Y que va a estar ejecutado e impulsado por el primer ministro de Economía, que va a ser Martínez de Oz, heredero de uno de los fundadores de la sociedad rural. Digamos, esto es importante aclarar para saber quiénes estaban detrás del golpe de Estado. Sería un lindo estudio eso, ver los apellidos que aparecen a lo largo de la historia argentina, porque tendría una explicación. Viste Sí. que se culpa mucho, tantos años de peronismo, tantos años de esto, pero habría que pensar esas familias tradicionales. El plan económico de Martínez de Oz, como dijimos, se inscribe dentro del liberalismo puro y aplica un plan de ajuste ortodoxo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ni bien ingresa, ¿cierto? Contá que es ortodoxo. Bueno, dentro de la planificación económica, los planes ortodoxos son los que por lo general apuntan a reducir el déficit fiscal vía ajuste, reducciones salariales o congelamiento salarial, despidos, descentralización del Estado. Descentralización del Estado quiere decir desentenderse. Desentenderse, ¿sí? Digamos, tratar de gastar menos y en eso el gasto para ellos es lo que para nosotros es inversión, por ejemplo, educación, salud. Sin embargo, los planes heterodoxos son los planes más expansivos, que tal vez no le dan tanta importancia al déficit fiscal, sino más bien
a la redistribución del ingreso, ¿cierto? Tratando de que haya mayor consumo, de que los salarios estén acordes a los niveles del costo de vida, y bueno, y si para esto hay veces una de las principales críticas que se le hace a los planes heterodoxos es la emisión, porque muchas veces cubren el déficit con emisión, y eso hay veces, digamos, suele ser un poco el talón de Aquiles de los planes heterodoxos, ¿cierto? Claro. Que lo que se critica es por qué ponen la maquinita e imprimen billetes. Claro, porque digamos, son por lo general, si no hay respaldo, en este caso en dólares, eso tiende a la devaluación y eso aviva la inflación, ¿no? ¿Sí? Bien, Martínez II impulsa un plan de ajuste, se congelan los salarios, ¿sí? Se aumentan los impuestos, pero no los impuestos a las rentas, a las grandes fortunas, sino que principalmente al consumo. Por ejemplo, se generaliza el IVA y se aumenta la cuota del IVA. Es decir, se congelan los salarios y se le aumenta el IVA, digamos, al consumo popular. Para que entienda, porque decimos que este material tendría que servir en el aula. El IVA es el impuesto más atroz, diríamos, porque pega fundamentalmente a las clases populares. Claro. Es un impuesto al valor agregado yo compro este bolígrafo y yo pago IVA. Por ahí la gente no sabe, pero el precio claro. incluye el IVA. Claro, en la actualidad el IVA es del 21%. Es decir, de todo lo que consumimos. Compramos un paquete de arroz, un kilo de carne, digamos, compramos, no sé, una gaseosa, y eso lleva consigo la carga del 21% del IVA. Es decir, es gravar el consumo. Bien, entonces impulsa este plan de ajuste. Dentro de las medidas que se toman, impulsa la apertura externa. ¿Sí? ¿Qué es esto? Recuerdo la propaganda. Claro, liberar de impuestos a las importaciones y reducir o liberar de impuestos a las exportaciones. La propaganda que yo recuerdo era la de las sillas. Claro, que una silla nacional y se sentaba y la silla se abría, como que lo nacional era malo y lo importado era lo bueno, lo que servía. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Ahora, nadie pensaba, creo yo, estaba muy bien hecha la propaganda, de que si yo compraba sillas importadas se cerraba la fábrica argentina que hacía sillas y quedaban un montón de personas argentinas sin trabajo. Claro. Y eso generaba toda una cadena de desdichas, para llamarlo de alguna manera, para todos, ¿no? Claro, digamos, esto hay que aclarar. Las industrias argentinas desde la década de 1920 venían creciendo aceleradamente. En la década del 30, por ejemplo, la industria argentina pasó de representar el 7% del PBI al 22% del PBI, y así se fue creciendo durante la segunda mitad del siglo. Después de la segunda posguerra, empiezan a ingresar al país algunas automotrices, autopartes, es decir, y la industria era la que más mano de obra generaba, y este proceso se va a terminar con la dictadura. Es decir, por eso se habla que a partir de 1976 se inicia un proceso de desindustrialización del país y reprimarización, es decir, como que retrocedimos. Volvemos a la Argentina del siglo XIX de vender granos y vacas. Al viejo modelo agroexportador, exactamente. Junto con la apertura externa, junto con el congelamiento salarial, con el aumento impositivo, con el aumento de los precios, porque se libera, digamos, la política de precios. Ya no hay controles de precios, entonces una liberación de la política de precios. Falta decir las empresas. ¿Qué pasa con las empresas del Estado? Bueno, sí, se inicia también un proceso de privatización. Durante la dictadura se privatizan 120 empresas aproximadamente. Digamos que no eran las grandes empresas, esto hay que aclararlo, eran empresas de menor envergadura, pero empieza un proceso de privatización. Y también empieza un proceso de descentralización del Estado, es decir, el Estado Nacional empieza a desligarse de algunas responsabilidades. Se desprende de las escuelas, por ejemplo. Por ejemplo, las escuelas primarias, que pasan a las provincias, ¿sí?
Y tenían en plan que pasaran también las secundarias. Exactamente, digamos, Sí. que se va a concretar bajo un gobierno democrático mucho más adelante, ¿no? En los 90. Bien, la otra medida, o sea, junto con la apertura externa, junto con el congelamiento salarial, junto con la liberación de precios, lo que se va a producir también es una devaluación programada del peso, ¿sí? Que teóricamente cada determinada época, determinado tiempo, se iba a devaluar un porcentaje determinado. Esto era conocido como la tablita, ¿sí? Sí. Entonces, esta tablita lo que va a hacer va a retrasar el tipo de cambio y vamos a tener un peso sobrevaluado y un dólar barato. Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Es la época de la plata dulce, en la que como el dólar era barato, era más fácil vacacionar afuera. Entonces, claro, la burguesía nacional, los sectores, digamos, de alto poder económico, vacacionaban en Miami, en Europa, ¿cierto? Obviamente esto estaba reducido a un porcentaje mínimo de la población que no superaba el 20 al 30%, mientras el Y los medios mostraban esa ostentación como algo fantástico. Claro, cierto. Esta tablita, esta devaluación programada, era combinada con una alta tasa de interés en moneda nacional como una forma de atraer capitales. La tasa de interés de Argentina era el doble que la tasa internacional. Entonces, ¿qué hacían los grupos internacionales? Se endeudaban en dólares y traían los dólares, lo cambiaban a peso y lo metían en el sistema financiero nacional para beneficiarse de la alta tasa de interés. Y después sacaban con alta tasa de interés y lo cambiaban a dólar, obviamente ahí le daba gran ganancia y fugaban el capital. Y ¿cierto? Reventaban a nosotros. Y el Estado era garante de esa política nacional. Es decir, el Estado era el que garantizaba que esa política, cambiaria se podía hacer. Entonces, por lo tanto, empezaron a proliferar bancos en Argentina. La tablita duró hasta 1981, cuando ya no era posible sostener. Había que plantear una devaluación. Además, ya se estaba viendo serias críticas sobre la posibilidad de los países latinoamericanos que se venían endeudando, entre ellos Argentina era el que más se endeudó en esta época, si iban a poder enfrentar el otro proceso, que era un proceso de endeudamiento, porque para sostener esto necesitaban capital, ¿cierto? Y recurrían al préstamo externo, que en ese tiempo, acá voy a hacer un impasse, había disponibilidad de préstamo a nivel internacional, o sea, había liquidez, se dice, había posibilidad de dinero, porque los países petroleros, en represalia a la guerra de los 6 días y demás apoyada por Estados Unidos a Israel, los países exportadores de petróleo, desde 1973 y 74 empezaron a elevar el precio del crudo, el precio del petróleo, que se multiplicó. El crudo pasó en esta época de aproximadamente $3 a $12. Entonces los países petroleros empezaron a tener un ingreso de divisas enorme y lo volcaron al sistema internacional. Entonces había dinero disponible a nivel internacional, ¿cierto? Y Argentina hacía uso de eso, tomaba préstamos. Tan es así que en 1975, antes del golpe, la deuda era menor a $8.000 millones. Sin embargo, en 1983, cuando la dictadura deja el gobierno, la deuda argentina era de $44.000 millones. Es decir que la deuda aumentó aproximadamente un 500%. Sería bueno explicar
¿Por qué además aumentó de esa manera el tema de la deuda privada que se hace cargo del Estado? Claro, es parte del mismo proceso, porque estos sectores privados que tomaban préstamos se endeudaban en el exterior en dólares, ¿cierto? Para especular en el mercado local. Pero cuando la tablita, esta devaluación programada en 1981 se interrumpe, se agota, se deja de dar efecto, rápidamente, intentaron recuperar sus dólares, ¿cierto? Para poder tenerlo. El Estado era el garante, entonces el Estado... ¿Cómo se dice? Pido. Claro, el Estado argentino, gobernado por la dictadura, en ese momento por iniciativa de Domingo Cavallo, nacionaliza la deuda privada. Ahí no me quiero detener. O sea, la deuda privada es la deuda de esas empresas privadas, de los señores ricos históricamente en Argentina, que se endeudan y que le dicen al Estado, socorro, auxilio, y el Estado dice, bueno, para que usted no quiebre, nosotros nos hacemos cargo de su deuda. Exactamente. Entonces después dicen, los argentinos debemos. Sí. No, los argentinos no hicimos cargo de la deuda de estos señores poderosos que se enriquecieron siempre a costa del pueblo argentino. Exacto. Digo porque es importante aclarar esto, porque de repente hay gente que cree que el problema de Argentina son los planes sociales dados a los sectores populares. Y tenemos que hablar de esta gran deuda. Claro, acá un grupo reducido de no más de 100 y pico de empresas fueron los que contrajeron esta deuda, con apellidos muy conocidos que no me quiero detener porque no quiero generar... pero aparte hay que entrar a Google y sacar la lista de las empresas, los apellidos... Que se endeudaron y no podían hacer frente a esta deuda en dólares, y como el Estado era garante, entonces el Estado se hace cargo de esta deuda. Es decir, que nosotros, los argentinos, cada uno de nosotros hasta hoy, sigue pagando con sus impuestos la deuda que... Con la nuestra. Como dicen. O sea, seguimos pagando con la nuestra la deuda que contrajo un grupo reducido, que se benefició y vivió una gran fiesta, y ahora nosotros nos estamos haciendo cargo de la fiesta de ese pequeño grupo. Cada tanto, ¿cierto? ¿Viste que cada tanto? Sí. Fíjate que era tanto que la deuda privada en Argentina en ese tiempo era 20.000 millones de dólares y la deuda estatal era 23.000 millones de dólares. ¿Sí? En total sumaba un poco más de las dos juntas, 43.000 millones de dólares. Es decir, aproximadamente poco más del 40% de la deuda que deja la dictadura era deuda privada que la tomó el Estado. ¿Cierto? Entonces, esa es un poquito la política económica a grandes rasgos de la dictadura. Es decir, nos dejaron con desocupación debido a la apertura externa y a la desindustrialización. Al cierre de un montón de empresas, fábricas. Claro, nos dejaron más endeudados, ¿sí? No contuvieron la inflación porque tuvimos picos hiperinflacionarios, aún, en época de retraso cambiario, ¿cierto? Favorecieron la especulación financiera, ¿cierto? Congelamiento de salario. Perdieron poder adquisitivo los asalariados, ¿sí? Que primero se tuvieron que bancar el congelamiento, más inflación, porque la inflación nunca paró. Teóricamente ellos trataban de reducir el déficit, que era su objetivo principal. Me suena. Su objetivo principal era reducir el déficit, y para eso había que congelar los salarios, liberar los precios, etc. Sin embargo, nunca se logró. Argentina tuvo déficit permanente, en esa época, en todo sentido, incluso en política exterior. Es decir, teníamos un déficit comercial permanente. ¿Qué quiere decir? Que lo que importábamos era mayor a lo que exportábamos. Claro, totalmente, sí, se desindustrializó. Entonces, dijimos entonces, endeudamiento externo, concentración económica, descentralización del Estado, empobrecimiento de la clase trabajadora, ¿sí? Esa es la política en general económica que impulsó la dictadura. Bueno, obviamente ese escenario económico va a impactar duramente en la sociedad, va a generar reacciones de la sociedad tratando de vivir un poco mejor, y va a generar una contrafuerza, diríamos, de choque y de represión a todos esos sectores que van a intentar modificarlo. Obviamente esta política económica implica decisiones políticas y acciones políticas. Sí, ¿cierto? Totalmente. Bueno, es importante decir por qué
¿Por qué hablamos de terrorismo de Estado en esta etapa? Porque el Estado se va a convertir en terrorista frente a la reacción popular que va a haber, frente a los grupos que estaban organizados, y me parece que es muy importante que el Estado siempre tiene que ser el que actúa dentro de los márgenes de la legalidad. Si bien hay que decirlo que este Estado lo primero que hace es destruye la legalidad, porque cuando nosotros vemos el comunicado de la Junta, lo primero que dice es: la Constitución ya fue, estamos nosotros, ¿no? Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Y es esa junta militar la que va a elegir al presidente, destituyen a todos los gobernadores, al Congreso, a todas las legislaturas, al Poder Judicial, la Corte Suprema. Entonces se instala un orden que está por fuera de la Constitución. Y ellos van a hacer la ley. Ellos van a armar su propio estatuto de reorganización nacional, donde establecen sus objetivos, y en esto de que venimos a imponer el orden como sea y donde sea los iremos a buscar, ¿no? Exacto. Es decir, para ellos, ellos estaban en una guerra contra el elemento subversivo, ¿cierto? Y el elemento subversivo había que ir a buscarlo donde estén, en la fábrica, en la escuela. Hay que aclarar porque la gente ocupa la palabra subversivo. Subversivo es una versión por debajo, diríamos, de la versión oficial, diríamos, ¿no? Exacto. Entonces ellos definían así a todo aquel que se opusiera, era subversivo. Y por lo tanto era un objeto de destrucción, de aniquilación. Sí. Y acá es donde nosotros decimos, el Estado no puede tener esta política. Y lo decimos aparte desde la historia, donde hubo grupos terroristas que yo recuerdo, y era muy jovencita, en Italia, hubo juicios públicos a los grupos terroristas en una plaza, recuerdo, y entonces decía, bueno, acá está el señor fulano de tal, que puso la bomba en tal estación de trenes y murieron tantas personas. Era un juicio y en el margen de la ley se condenaba a esos actos. Acá no, ellos se arrogaron todo el poder. Entonces acá hay que explicar qué era esto de que te venían a buscar. Yo, más que nada, cuando estaba en el aula le explicaba a los chicos esto de jugar el fútbol en la canchita y que venga cualquiera a jugar contigo. Eso claro. No. Un ratito, sí. Digo, ellos determinaban quién era terrorista y quién no. Exacto. Es decir, muy similar a algunos que determina quién es gente buena, quién es gente buena bien, y bien. Quién no. Exactamente. No, sí, es decir, si vos estás conmigo, sos gente de bien. Si estás en mi contra o me criticás, guarda con lo que decís. O sea, si se sale algo de esa línea, esto de creerse, viste, mezclar pensamiento religioso, los ángeles, estas concepciones o denominaciones absolutamente fuera de la lógica discursiva, lingüística, política. Es importante decirlo, ¿no? Muy ligado, ellos se planteaban incluso como enviados de Dios también, ¿no? Por eso vamos a ver a los miembros de la Junta que iban a comulgar a la misa diariamente. Sí. Ahora mataban gente, picaneaban a las personas, porque a ver, también esto explicar, ¿qué era el detenido desaparecido? No era que venía la policía y te llevaba detenido a una celda en la policía o te ibas a la cárcel. No, había centros clandestinos de detención, ¿no? De repente una fábrica se ocupaba a lo mejor el subsuelo como un centro clandestino, un depósito, casas. De hecho hay una mansión que fue famosa, era una mansión que estaba desocupada. A veces una familia entera era llevada detenida y su casa se convertía en un centro de detención. Era frecuente que llegara un Falcon, era el auto que usaban
los militares a tu casa, o llegaran a veces incluso civiles, ni siquiera con ropa del ejército o de la policía, y entonces llevaban detenido a un miembro de la familia. A veces ni siquiera era la persona a la que venían a buscar, pero este método dice que lo tomaron de las guerras de descolonización del África, el método del detenido desaparecido, como una forma de intentar quebrar la resistencia de las personas, ¿no? Para que le digan algo. Entonces de repente llevaban a la madre, estaban buscando al hijo. No aparecía el hijo, llevaban al padre, y así hay familias enteras desaparecidas, porque también hay que decir que muchas de las personas que se sabían buscadas, algunas se exiliaron en distintos lugares del mundo, fueron exiliados artistas, intelectuales, dirigentes, y diríamos que los que básicamente terminaron muertos fueron luchadores sociales muy pobres, que no tuvieron la opción de irse del país. Claro. ¿No? De hecho, entre los desaparecidos figuran principalmente aquellos delegados gremiales de base, no la burocracia sindical, porque eso ya habían negociado, se habían ido del país, sino los delegados de base. Claro, porque Sí, ¿quiénes iban a llevar adelante la lucha de resistencia? Esos obreros delegados gremiales que se cerraba su fábrica, claro, que veían que se estaba por cerrar, o que veían que sucedían cosas raras. Entonces a ellos es lo que van a desaparecer. Claro, y en segundo lugar, los que, digamos, el mayor número de desaparecidos se dio entre los intelectuales, es decir, profesores universitarios, estudiantes universitarios, hombres de la cultura, artistas, ¿sí? Es decir, ocupan el segundo lugar después de los delegados gremiales. Claro, en esos centros clandestinos de detención, por eso es que surgen las madres de Plaza de Mayo, que son las que van a preguntar por sus hijos, ¿dónde están? Dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. En esa época también se establece el toque de queda, o sea, había un determinado horario para circular, después no se podría estar en la calle. Yo recuerdo, siempre cuento, iba a un colegio del centro de la ciudad de Formosa y teníamos que pasar de mi casa hacia el colegio frente a la penitenciaria, ¿no? A la cárcel. Entonces había que pasar con un paso regular, porque si ibas muy rápido te iban a tocar el silbato porque algo estabas haciendo y por eso estabas huyendo. Y si ibas muy despacio, estabas por hacer algo y por eso ibas despacio. Yo era adolescente y te imaginas el estado de pánico de pasar por ahí y si llegara a sonar el silbato. Hay que recordar que en esa época más de 2 personas reunidas era considerada una... Me suena al protocolo. Sí. Por eso digo que la historia es importante, es interesante y es valiosa para entender de dónde venimos, qué nos está pasando y a dónde nos quieren llevar, ¿no? Entonces, en esa situación de control absoluto, y yo digo de la violencia como eje organizador de todo, el discurso era violento, las acciones eran violentas, de repente entraban a tu casa y encontraban un libro. Hay una anécdota muy terrible de alguien que tenía un libro que era una crítica a la Revolución Cubana, pero porque decía Revolución Cubana adentro, porque también quienes venían a las casas a requisar y demás tenían escasa formación intelectual. También la cultura de la delación se estableció, ¿no? Esto de yo no le quiero a mi vecino, entonces yo aviso que le pasa algo, o alguno incluso porque te quería quedar con la mujer del vecino, ¿no? Entonces lo lleven al vecino y la vecina quedaba desolada y yo iba a consolarle y a lo mejor tenía suerte, ¿no? Se llevaron además propiedades, hay que decir que así como en el nazismo se quedaban con los bienes de los que llevaban a los centros, acá también, con propiedades, digo, no solo objetos de la casa, sino inmobiliarias también.
¿quién iba a ir a reclamar? ¿Qué familiar? Hay que decir que hay abogados desaparecidos también, porque en una primera etapa iban a presentar habeas corpus, pero la Constitución no estaba vigente, entonces desaparecía el que iba a presentar el habeas corpus también. Se apropiaron de bebés que nacieron en esos centros clandestinos. En algunos casos, mujeres que fueron detenidas estando embarazadas, y en otras que se embarazaron de sus propios apropiadores, ¿no? Sí. De quienes las torturaban y las violaban. O sea, los relatos de los juicios que vienen después son aterradores, o del propio Julio López, que declara en alguno de esos juicios y desaparece después de declarar, cuando cuenta cómo se procedía con las personas ahí. Los vuelos de la muerte. O sea, esta gente que se creía enviada de Dios para poner el orden y recuperar los valores de la cultura occidental y cristiana, le gustaba decir a Videla, una de las formas que tuvieron era de lanzarlos en vuelos sobre el Río de la Plata, ¿no? Claro. Esto también está documentado. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya está informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Claro, atados para que no puedan... Adormecidos y con las manos y los pies atados para que se ahogaran. Cuando cuentan la bronca, la hazaña que pusieron en esas personas, la verdad que es sumamente doloroso. Me dice, bueno, tú nunca estuviste detenida, no estás requerida, nunca estuviste procesada, tú eres una mosca blanca en esto, y empezaron a comentarse entre ellos eso, es una mosca blanca, es una mosca blanca. Me bajaron, estuve ahí abajo, y mientras estaba ahí abajo sentía voces y sentí gritos que venían de arriba, de gente que estaba siendo torturada. También hubo una alta censura, que lo vamos a dejar para que después lo explique Mirka, pero digo, también toda expresión cultural que contara de libertades, El Principito, ¿no? Entonces digo, para que cierre todo, vos lo contaste, hay un plan económico que se tiene que ejecutar. Hay gente que se opone, bueno, la vamos a limpiar, la vamos a matar, la vamos a desaparecer, porque esto tiene que cumplirse, ¿no? Y si encima hay docentes, hay intelectuales que cantan una canción y dicen viva la libertad, también hay que acallarlos para que cierre definitivamente todo. Voy a tomar algo que dijo él hoy, que era una juventud y una sociedad altamente politizada en ese momento. Exacto. Ese era el problema. Ese era el problema. Bien, tal cual lo decían ustedes, digamos, en una sociedad donde la juventud mayormente era altamente politizada en ese momento, existía, digamos, esa posibilidad y el peligro para ellos de esa gente que lleva, va, viene, con los problemas, decía, cotidianos, por ejemplo, de la casa, de lo que escuchaban en la casa, de lo que pasaban en las universidades, de lo que pasaban en las fábricas, digamos, de los despidos, de las persecuciones. Entonces, era una juventud tan movilizada que estaban en todas partes y que compartían, digamos, a través de
a través de la música, escritos, manifestaciones, todo eso que iban percibiendo y sintiendo, digamos, de lo que iba pasando en su sociedad, en su comunidad, digamos. Y eso resultaba peligroso para ellos. O sea, de hecho, cuando aparece la censura a todas las entidades culturales, a todos los artistas, tiene que ver con eso. Dice, fundamentalmente ellos pretenden, dice, volver a imponer la moral, las buenas costumbres y la religiosidad, digamos. Porque esta juventud, esta sociedad argentina que estaba tan movilizada, digamos, estaba muy cerca de convertirse en revolucionarios, digamos. Ellos tenían mucho miedo a esa revolución. Y esa revolución se podía ver literal o metafóricamente en cada una de las obras que nosotros podíamos ver en ese momento. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi época me dijeron en el colegio Santa Isabel que podía llevar música para escuchar en el espacio de dibujo, y yo no entendía eso. Me llevó a la marcha de la bronca de Pedro y Pablo, casi se muere mi profesora de plástica, me secuestró el cassette, digamos, y nunca nadie me explicó por qué. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Y entiendo por qué ahora, digamos, porque la marcha de la bronca es una marcha de Pedro y Pablo que describe la bronca ante todo lo que estaba prohibido, porque todo estaba prohibido en ese momento. Estaba prohibido tener pelo largo. Estaba prohibido tener el pelo largo, estaba prohibido, digamos, manifestarse, estaba prohibido absolutamente todo. Y eso manifiesta la marcha de la bronca. Mientras, dice, algunos amasaban plata, porque eso es lo que dice a grandes rasgos la canción, y con un palo, decía, te pegaban. Estaban contando metafóricamente lo que estaba pasando en la sociedad argentina, digamos. Mientras nosotros nos liquidan a palo, nos meten presos, nos secuestran, digamos, ellos están haciendo dinero, que es lo que contaban hoy ustedes, y para eso necesitaban reprimirnos. Y así fueron desapareciendo, fueron exiliados. Siempre me acuerdo, porque para mí es un himno el de la cigarra. Ah, sí. ¿Me entendés? Que es una de las canciones que estuvieron prohibidas. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Es una manifestación de revolución, de levantarte, de seguir adelante, de no rendirse. De no rendirse, Por porque eso es lo que ellos trataron en todo momento, ¿no? Método de la desaparición, ahora me acordé, era un método que se aplicó en la guerra de Argelia. Sí. ¿No? Entonces, lo que intentaban era eso, y que no cantemos, que no nos riamos, que no seamos felices, que no tengamos esperanza. Que no tengamos Hay esperanza. que decir que Mercedes Sosa estaba prohibida, Víctor Heredia. Horacio Guaraní, Víctor Heredia, Atahualpa Yupanqui. Yo estaba mirando hace un tiempo una entrevista de Atahualpa en el exilio que decía, estaba en París él y decía, acá yo tengo mi pampa, decía, la pampa mía está acá adentro. O sea, eso es lo que tiene la cultura, esa cosa que se transmite, que no hay forma de desaparecer eso. Por eso la cultura era tan peligrosa, señalar, secuestrar. Y vos decís acá, por ejemplo, bueno, los músicos, también las obras teatrales, los actores, hasta libros infantiles. Vos no podés creer. Claro, pero son libros que tienen, como El Principito, que tienen un alto mensaje. Sí. Y entonces, qué sé yo, había otro también de unos pajaritos. Había de los pajaritos, yo siempre trabajé con mis alumnos, un elefante no ocupa mucho espacio. Y la otra de los techos, que había que pintar todo todos del mismo de grises, color. La aldea que no quería ser gris. O sea, que son todas historias de resistencia, de huelga, de movilización, de revolución, de no rendirse fundamentalmente. Mirá que yo la estaba escuchando recién a María Elena Walsh con El mono liso. La naranja se pasea de la sala al comedor. La naranja era libre. Claro. Por eso molestaba, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, digamos, fueron
avanzando sobre todos estos Y por eso artistas. siempre la cultura argentina, digo, yendo al presente, interesa para hacerla callar, para hacerla desaparecer, ¿no? Vuelvo a lo que decíamos en otra parte del documento que estamos haciendo, que nada es casual y que la historia lo que te muestra es precisamente eso, ¿no? Que no es casual que hoy se cierre el Gomón, se quiten fondos al Inca, ¿no? Al teatro. Tiene una similitud es que ellos es muy parecido, porque lo primero que hacen, cierran teatro, los expropian, los actores igual siguen trabajando afuera, digamos. Hay que decir que en esa época se cerraron muchos cines. Muchos cines, se quemaron muchos libros, editoriales completas, 150.000 libros en una sola quema. Por eso es importante, por ejemplo, la instalación que va a hacer después Marta Minujín con el Partenón de Libros, porque es una especie de reivindicación a todo ese daño que han hecho a la cultura, digamos. La cultura es un peligro siempre para esta gente, ¿no? Los medios de comunicación también eran calificados y según eso eran clausurados por el organismo que regulaba los medios de comunicación, o sufrían atentados. Sí. ¿No? Entonces yo creo que esto que vos estás diciendo de la cultura, el moñito o sierra, así como explicaba hoy Luján, el plan económico en 3 patas, esto también, o sea, estaba el plan económico, la fuerza para que se ejecute, la represión, y dentro de esa represión física estaba también la represión ideológica que se reflejaría en la cultura. Claro, porque la cultura uno la lleva consigo. Podés quemar libros, podés censurar, podés tirar películas, quemar, pero hay cuestiones que van con uno, digamos, y lo va transmitiendo de generación en generación. De hecho, esas canciones que fueron censuradas, con la vuelta a la democracia, fueron las más escuchadas y recobraron toda la fuerza ya escuchándolas públicamente en conciertos, pagando una entrada y de alguna manera reivindicando a esos artistas que tuvieron que dejar su país. Y te permitieron reconstruir un proceso que se dio en nuestro país también, digamos, porque, como decía, literal o metafóricamente fueron contando las cosas que nos iban pasando en ese momento. Bien.